Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y esta vez hablaremos sobre la solicitud que está haciendo en este momento Asocapitales tanto al gobierno nacional como al Congreso de la República para que den cumplimiento a una sentencia emitida por la Corte Constitucional que se defina de este modo la sobretasa a la gasolina y a la CPM. Para ello tenemos como invitada a la directora de Asocapitales, a Luz María Zapata. Directora, bienvenida a Semana Noticias y cuéntenos esa solicitud en qué consiste. La solicitud que nosotros le estamos haciendo al Congreso Nacional y a la Presidencia es que tenemos que cumplir con el fallo de la Corte Constitucional, el C030 de 2019, en la que ordena que sea vía Congreso que se establezca la tabla de la sobretasa a la gasolina y a la CPM. Esto es un tributo que existe desde el 89, en el 98 se le cedió a las entidades sectoriales hasta el 90% de ese tributo y hoy equivalen a 2.7 billones de pesos aproximadamente al año. O sea que es pues una fuente de ingresos fundamental para los entes territoriales. Si no cumplimos con ese mandato de la Corte Constitucional, si el Congreso no deja aprobado el proyecto, pues no sabríamos qué suerte correría la sobretasa a la gasolina, aunque hemos iniciado también una búsqueda de alternativas judiciales, a ver qué podríamos hacer. Pues lo lógico y lo que el deber ser es aprobar este proyecto en el Congreso de la República. Si hay voluntades del Congreso de la República para que sea aprobado este proyecto. Yo creo que sí, ya fue radicado en el día de ayer con la coautoría de congresistas de 6 partidos o 5 partidos, y yo creo que en el día de hoy se estaría mandando el mensaje de urgencia, así que eso denotaría que tanto el Congreso como el Gobierno Nacional tienen el interés de cumplir con el fallo de la Corte Constitucional. Directora, ustedes en un comunicado que emiten como Asocapitales afirman que las ciudades capitales han tenido o han dejado de percibir ingresos por 7,2 billones de pesos. En este sentido, la sobretasa a la CPM y a la gasolina, ¿cómo contribuiría a eso? Lo que la cifra de los 7.2 billones de pesos que hemos perdido es lo que no hemos perdido los entes territoriales, las ciudades capitales, en época de pandemia. Pues por lo que ha sido todo este choque a la economía, la pandemia ha golpeado enormemente a las ciudades capitales. El 72% de los contagios ocurre en ciudades capitales y la pérdida de puestos de empleo también sucede en ciudades capitales. La media nacional de desempleo es del 20 y en las ciudades capitales estamos en el 25%, y eso da la dimensión de lo que ha afectado la pandemia a las economías nuestras. Entonces esa cifra obedece a eso. Y si a esta pérdida de ingresos le sumáramos pues quedarnos sin este tributo, sería gravísimo. Y gravísimo, también te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en Medellín, la sobretasa a la gasolina en el 40% está pignorada al metro de Medellín hasta el 2080 para pagar el metro de Medellín. Acá en Bogotá, desde la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, se vieron comprometidos algunos dineros, un porcentaje en el metro, en la construcción del metro de Bogotá. O sea que es realmente una fuente de ingresos fundamental que no podemos perder. Esta sobretasa a la gasolina y a la CPM, como bien menciona, también generaría una fuente de ingresos pues, para poder realizar nuevas inversiones. ¿Qué inversiones estarían en mente en este momento pues, de las ciudades capitales para llevar a cabo, de llegar a aprobarse esta sobretasa? No, pues para empezar, en Bogotá la sobretasa, por ejemplo, va a fortalecer y a mejorar toda la red vial de la capital. En municipios de categorías 4, 5 y 6
Esta es tal vez una de las principales fuentes de ingreso, la sobretasa, y con ella financian sus planes de desarrollo. O sea que no tener ese ingreso, pues tampoco podrían cumplir con los planes de desarrollo que los alcaldes dejaron aprobados en los consejos. Sería realmente un golpe fatal a las finanzas territoriales. Ya para ir finalizando, ¿cómo están las finanzas territoriales, además de pues esos 7,2 billones que hablábamos anteriormente, han dejado de recibir? ¿Cómo se han visto golpeados por la pandemia? Y también quisiera preguntarle si con toda la coyuntura nacional que hemos pues estado viendo en los últimos días, más específicamente desde el pasado 28 de abril, ¿ustedes se han visto afectadas las finanzas en algún sentido? Bueno, todavía no hemos cuantificado exactamente lo que nos está costando el paro, que por supuesto también está pasando en ciudades capitales. Hay unas aproximaciones, pero como el paro aún no termina, entonces pues todavía no le hemos dado cierre a esa cifra. No podríamos decir en este momento cuánto vamos a perder exactamente por el paro. Pero lo que sí, bueno, y frente a los temas de reactivación económica, queremos resaltar que hemos venido trabajando muy de la mano de Asocapitales con nuestras ciudades capitales, con sus administraciones y con el gobierno nacional, identificando cuáles son aquellos proyectos que podemos empezar más rápidamente, cuáles están ya viabilizados en fase 2 y 3 para darle inicio a su construcción y así generar mucha mano de obra. Oíamos ayer a la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, planteando su plan de choque para recuperar la economía y mucho versa también en inversiones de infraestructura que van a ser fundamentales para generar mano de obra. Pero quería dejar un mensaje tranquilizador para quienes nos están escuchando, y es que esta sobretasa en la gasolina, este proyecto que cumple un fallo, una orden de la Corte Constitucional, no va a representar más impuestos ni un nuevo impuesto, como lo mencioné al principio. Este es un impuesto que viene desde el 98 para nosotros, pero fue creado en el 89, y la forma en que fue proyectado ese precio no va a representar ningún impacto en el bolsillo de los colombianos, porque va a ser el mismo precio que ya se paga hoy. En línea con la pregunta que le hacía anteriormente, directora, pues en este momento, debido a la coyuntura que estamos viviendo por el paro nacional, uno de los sectores que más preocupa es el tema de la construcción, que obviamente estaría alineado con las inversiones en infraestructura que usted bien mencionaba. En este momento el sector construcción está pues gravemente golpeado, está muy frenado. ¿Esto cómo podría repercutir en el avance pues, de las ciudades capitales y las obras de infraestructura que tienen planeadas? Bueno, el paro afecta a todo, afecta a las obras de infraestructura, afecta también, por supuesto, el sector vivienda, afecta a toda la economía en general, a los comercios, a las industrias, pero tenemos la esperanza de que con estos planes de choque y con esos diálogos que se han iniciado desde las ciudades capitales con los jóvenes, con nuestros jóvenes, pues vamos a tener unos paros, esperamos, menos violentos, y que podamos enrutarnos nuevamente en la recuperación económica como lo veníamos haciendo desde el mes de enero. ¿Algún mensaje que destacar para los empresarios que en este momento se han visto tan golpeados por esta coyuntura? Que no desfallezcamos, que creamos en Colombia. Nuestra gente es maravillosa y de todos de la mano seguramente vamos a salir adelante, así que por favor los empresarios sigan creyendo en Colombia, sigan generando puestos de empleo y llamar pues a quienes en este momento hacen un paro violento, no a quienes por supuesto están marchando pacíficamente, a que lo hagamos en paz y que dejemos que el resto de la economía y el resto de las personas puedan tener una vida normal y llevar su vida normal en medio del paro. Luz María Zapata, directora de Asocapitales, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. No, a ustedes muchísimas gracias, un abrazo, feliz tarde.
Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros en Semana Noticias, no olviden visitar semana.com porque allí los estaremos actualizando sobre todo el orden nacional e internacional.